la zarra ardiente. O la zarza. Qué hermoso día. Mira, te preparé tu comida para tu día de trabajo. Gracias, Séfora. En realidad estoy contento de estar aquí. Han pasado tantos años. Me encanta cuidar el rebaño, cuidar el ganado. ¿Sabes? Cuando salgo a las montañas, me gusta ver los prados. Ahí siento la presencia de Dios. Me siento tan cerca de Dios y eso me da tanta felicidad. Voy a ir a cuidar las ovejas de tu padre. ¿Está bien? Sí, esperamos tus regresos con ansia. Gracias, Séfora. Vamos, Y un borreguito, día, mientras borreguito. atendía las ovejas, pasó algo sorprendente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Oh, ¿qué es esa visión? ¿Por qué ese árbol está encendido y no se quema? ¿No te acuerdas más? No te acerques más. Quítate las sandalias, pues estás en tierra santa. No te acuerdes más, te acerques más. Quítate las sandalias, pues estás en tierra santa. ¿Qué es esto? He visto mi pueblo sufrir en Egipto. Voy a liberarlos y te envío para que los saques de allí. Los llevaré a Canaán prometido. Pero, ¿cómo lo haré yo? Yo solo soy un hombre. Si me preguntan tu nombre, ¿qué es lo que voy a decir? Esto les dirás: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enseñado a ustedes. La historia nos dice que Dios mostró a a Moisés su poder a través de la vara en su mano y le dijo que así como ese milagro, también se mostrarían al faraón para sacar al pueblo de Egipto. Aarón y Moisés se presentaron a Faraón. Al principio, él no quería dejar salir al pueblo. Jehová dejó caer 10 plagas para que vieran el gran poder de Dios. Y después de la 10ª plaga, Faraón dejó ir a los israelitas, los cuales estaban listos, y aquella misma noche Pueblo, estamos listos. Hemos sido liberados. Es tiempo de marchar. Vamos, de verdad solo necesitamos lo necesario. ¿Están listos para partir? ¿Llevan todas sus cosas? Muy bien. No olvidemos las ovejas y las cabras. Todo nuestro ganado irá con nosotros. el pueblo seguía a su líder Moisés, llenos de gozo y de felicidad. De pronto se encontraron frente al Mar Rojo. Allí descansaron un poco, cuando de repente oyeron los ruidos de los carruajes de Faraón con todo su ejército que No se venía tras asusten, no se ellos. asusten. Dios nos dará la libertad. Moisés, extiende tu vara sobre el mar rojo.
Moisés Vamos, hizo no esto, tengan miedo. las aguas del mar Avancen. se No dividieron. tengan miedo. El pueblo cruzó Dios nos marchando está por medio protegiendo. del mar en tierra seca. El pueblo de Dios Avancen, fue rescatado avancen. y el faraón y sus soldados quedaron atrapados Avancen, en no el tengan agua miedo. cuando intentaron entrar. Queremos agradecer Amén, amén. Nuestro Dios es grandioso, ¿no creen? Digan amén, digan amén. Él ha partido el mar por nosotros. Él nos ha salvado de los egipcios. Digan amén, porque el Señor es muy grandioso y ha hecho un milagro por nosotros. Queridos hermanos, queremos antes de todo agradecer a cada maestro de cada departamento por esta programación. Queremos realmente, si cada maestro de cada clase puede ponerse de pie. Cada sábado dirigir una clase, un grupo de niños, es dedicación, es entrega, llegar a tiempo. A ver, los maestros, si pueden pasar aquí enfrente. Los maestros de estos departamentos, desde los juveniles, el hermano Walter, el hermano Isaí, para abajo, todos los maestros, hermano Marroquín. Queridos hermanos, el director de Ministerio de Niños, el hermano Javier. ¿Cuántos realmente estamos agradecidos por este ministerio? Hermanos, que ustedes traen a sus hijos, se sientan, atienden la escuela sabática, pero en los cuartitos, en los diferentes lugares, hay una entrega y una dedicación por cada uno de estos maestros, cada sábado, para que reciban el mensaje, para que reciban la enseñanza bíblica. Agradecemos a cada uno de ustedes por todo el trabajo y ellos dicen que quieren seguir siendo maestros por 2, 3 años más, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Si hay aquí algún hermano que dice, a mí me gustaría trabajar con este ministerio, comuníquele al hermano Javier. Realmente esto ha sido una bendición poder preparar esta programación. Pueden sentarse, gracias. Ah.
Bueno, decíamos, una esposa, en gratitud a Dios por cada uno de los maestros. Es increíble el trabajo que ellos hacen para beneficio de nuestros hijos. Así que en esta mañana quisiéramos consagrarlos, consagrar al ministerio o al departamento de niños para que puedan continuar los maestros siendo usados, ¿verdad?, por el Señor y puedan dirigir a nuestros hijos a los pies de Él. Así que quisiéramos tener una oración especial de consagración al departamento de niños. ¿Parece bien? No sé si vamos de rodillas, todos aquellos que podemos. Sé que hay madres acá con niños en sus brazos, pero tal vez no puedan. Todos los que podamos, vamos de rodillas para consagrarnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, te alabamos en este momento por las maravillas que tú obras, Señor, en cada familia, en cada hogar, con cada padre, madre y con cada hijo de aquí de la iglesia de Little York. Oh Señor, en este momento también alabamos tu nombre por el ministerio o el departamento de niños, por su director, sus asociados, secretarios, maestros. Señor, cada uno de los que trabajan con el propósito de poder, Señor, depositar tu palabra, tu enseñanza en el corazón y mente de cada uno de nuestros niños de aquí de la iglesia. Señor, brevemente ellos han interpretado la escena bíblica de liberación de tu pueblo. Allá en el pasado, hace muchos años atrás. Tal vez, Señor, nosotros aquí no logramos entender, pero la experiencia que ellos vivieron en el pasado fue trágica, fue difícil, fue dura. Y posiblemente tal vez haya aquí alguna familia pasando por una situación difícil, que está en ese Egipto, esclavizada del pecado. Tal vez algún niño, algún joven, alguno de nuestros adolescentes está ya pasando esa etapa, o alguna familia. Señor, te rogamos para que tú uses a los maestros. Señor, los pongo en tus manos. Consagro, Señor, la vida de nuestros maestros, de nuestros líderes, para que ellos puedan ser instrumento en tal vez tan corto tiempo que ellos tienen, 20 minutos, 30 minutos de repente, porque llegan tarde incluso algunos niños. Señor, te rogamos para que tú puedas, mediante tu Santo Espíritu, inspirarles a cada maestro y que la enseñanza, Señor, que traen sea venida del cielo. Oh Padre, gracias por este ministerio. Bendícelo, bendice a sus líderes y maestros, bendice a los padres, Señor, y bendice a nuestros niños. Oramos agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, al interludio de nuestra programación. Después viene ya la predicación. Vamos a pedirle a la persona que está encargada de la historia que pase, la persona que está encargada de la historia, para que podamos tener la historia de los niños en esta mañana, aquellos que traen su ofrenda. Aquí está la iglesita. Hermana Silveria. Muy bien. Los niños, a ver el cantito de los niños, ¿están listos? Yes. Esta monedita
están todos los niños? Buenos días. Feliz sábado. Hoy vamos a tener una historia muy especial de un hombre muy valiente. A ver si alguien me dice el nombre de algún personaje de la Biblia que es bien valiente. David, ¿qué más? Jonás, ¿qué más? Moisés. La Biblia tiene varios personajes. David. La Biblia tiene varios personajes que son muy valientes. Dios, cuando Dios escoge un profeta o alguien para estar ministrando su palabra, Él escoge una persona muy importante, con muchas cualidades. Y la historia que vamos a hablar hoy es de un hombre llamado Jonás. Muchas personas dicen, no, pero Jonás no era valiente. Si Jonás tenía miedo, Jonás huyó cuando Dios le pidió que hiciera algo, pero vamos a ver si Jonás era un cobarde, era miedoso o era valiente, ¿ok? Hace mucho tiempo, como pueden ver, miren aquí, miren mi ropa. Hace mucho tiempo había un hombre, un profeta de Dios llamado Jonás. Jonás era un profeta que Dios escogió para llevar su mensaje a las personas que no conocían de Dios. Un día Dios le dijo, Jonás, quiero que tú vayas a una gran ciudad que se llama Nínive. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nínive. Y esas personas están haciendo cosas muy feas y ellos se están portando muy mal, están muy desobedientes. Y cuando están desobedientes, ¿qué pasa? Cuando ustedes están desobedientes en la casa, ¿qué pasa? Llevan consecuencias. Y entonces Dios le dijo, Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive y que le digas a ellos que se arrepientan, que se porten bien, porque si no yo voy a tener que destruir toda la ciudad y todos los animales y todos los niños y todos van a morir. ¿Y qué creen ustedes que hizo Jonás? Salió corriendo y fue a Nínive, ¿verdad? No, Jonás no fue a Nínive. Jonás dijo, yo no voy a ir. Si esas personas son tan malas, quizás me maten. Mejor, ¿sabe qué? Me voy de vacaciones, me voy para otro lugar. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Se fue a una ciudad llamada Jope, creo. Y llegando ahí, él fue y tomó un barco. Dice, me voy de vacaciones y se metió en el barco. Sí, señora, se metió en el barco y dice, más, estoy cansado. Yo lo que voy a hacer es que me voy a dormir. Y se metió al barco y fue que, ay, mi madre, mire, ya está roncando, ya está dormido. Pero de repente estaba el cielo bello. ¿Ven cómo estaba lindo el cielo? Azul, con el sol brillante. ¿Y qué pasó? Cuando se fue a dormir Jonás, todo se puso gris y todo se puso, ¿qué? Oscuro. Y empezó una gran tormenta y mucha lluvia, pero demasiada lluvia. Entonces, el chef del barco y todos los otros que estaban ahí empezaron a desesperarse y decir, oh no, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Eso es algo muy, muy raro, que todo estaba bien y ahora hay gran tormenta. Y dice, vamos a tirar todas las cosas al mar. Y entonces ellos empezaron a tirar todas sus cosas. Y tiraron todas las cosas que, ¿dónde? En el mar. No, pero no paraba.
no paraba y el capitán decía, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a morir, vamos a despertar todos. Y entonces se bajó él allá abajo y fue a buscar a quién. ¿Quién estaba dormido? Jonás. Y dice, Jonás, levántate, hombre, despiértate, porque nos estamos a punto de morir, nos vamos a ahogar todos, hay una tormenta muy grande. Y Jonás sabía que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que él estaba huyendo de Dios. Y entonces ellos dijeron, vamos a orar a sus dioses, cada uno, porque si no vamos a morir. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego y a ver quién va a perder. Quién pierde es el culpable de todo eso. Y entonces Jonás tomó el palito y le salió que él era ¿qué? Inocente, ¿verdad? ¿Inocente? Culpable. Entonces él contó todo lo que había pasado a toda la tripulación y él dijo, mire, para que se le quite, para que se vaya esa tormenta, me tiene que tirar al mar, porque no es justo que yo, por mi culpa, todos ustedes se mueran. Así que yo quiero que ustedes me tiren al mar. ¿Eso es una actitud de un hombre miedoso o de un hombre valiente? Un hombre valiente. Y entonces dijeron, bueno, entonces vamos a tener que hacer eso. No queremos, pero tenemos que hacerlo. Y 1, y 2, y 3, y tiraron, ¿qué cosa? Ay, tiraron a Jonás en el mar. Y estaba Jonás ya hundiendo. Y dice Jonás, me voy a morir. Y sí, se iba a morir ahogado, pero ¿quién se acordó de Jonás? Dios, porque a Dios le gustó que Jonás dijo, es mi culpa, así que ustedes me pueden tirar al mar. Él se dio su vida, ¿para qué? Para que los demás no murieran. Entonces vino un pez bien grande y ¡rac! Se tragó a Jonás, se lo comió. ¿Y estaba él en dónde? En la barriga del gran pez. Y estuvo ahí, yo me imagino que él tuvo náuseas, ¿verdad? Ay, sí, muchos días allá todo oscuro y todo frío. Pero ¿sabes qué? Eso fue importante para que Jonás pensara en todas las cosas que él había hecho, porque él se estaba alejando del propósito que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó Jonás en la barriga del pescado? A ver, ¿cuántos? 5. A ver, levanten los deditos. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días pasó Jonás en la barriga del gran pez. Entonces, Jonás, ¿qué hizo Jonás después de 3 días? Él oró a Dios, le dijo, por favor, papá, sáqueme de aquí que yo voy a Nínive, yo se lo voy a llevar tu mensaje a ellos para que se arrepientan. Y entonces él decidió ser obediente. ¿Pero por qué le pasó eso a Jonás? Porque él fue ¿qué? Desobediente. Entonces Dios, aún así, por amarlo tanto, le mandó un pescado para que se lo tragara y para que él tuviera tiempo de pensar en las cosas que realmente son importantes. Por eso a veces cuando papi y mami dicen, no hagan eso, no hagan lo otro, sean obedientes, porque cuando somos obedientes somos más que felices. Y la Biblia dice que Dios nos da mucho más años de vida cuando somos obedientes, ¿sabe? Así que pasó, entonces el pescado fue, vomitó a Jonás en la playa, y Jonás tuvo que hacer un viaje muchísimo más largo para ir a Nínive. Pero el final de la historia es que Jonás predicó a las personas de Nínive, a los ninivitas. Ellos se arrepintieron de sus pecados, empezando por el rey, y Dios perdonó a las personas de Nínive y no destruyó la ciudad. ¿Y por qué lo hizo? Porque a veces Dios te puede usar a ti y a mí para hablar de Jesús a otras personas, a un amiguito que no conoce de Jesús, y ese amiguito empieza a visitar la iglesia y a amar a Jesús también, para que todos juntos podamos un día vivir ¿dónde? En el cielo con Jesús.
Vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos ama y nos dejó a papi y a mami para que seamos obedientes. Vamos a cerrar los ojitos. Gracias Jesús porque nos has enseñado con la historia de Jonás que aunque seamos a veces desobedientes, aún así nos sigues amando. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos y a obedecer nuestros padres para que seamos más felices y tengamos vida longa. En el nombre de Jesús, amén. Ahora pueden regresar con sus papás. Muchas gracias a la hermana Silveria. Creo que vamos a tenerle que pedirle que nos la cuente ahora para los adultos, ¿verdad? Porque ustedes no vieron todo lo que ella traía acá para los niños. Gracias, muchas gracias. Quisiéramos pedir la ayuda de unos 2 diáconos o 4 diáconos para que nos acomoden aquí arriba, nos pongan la plataforma, el púlpito y también lo que tiene que ponerse para el predicador de esta mañana. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestros niños. Gracias, Señor, porque les utiliza. Quisiéramos dar los anuncios a continuación. Tenemos varios anuncios aquí. Primeramente el matinal de este próximo año 2020. Los que desean ordenarlos, por favor ponerse en contacto con nuestra hermana Jency. Nuestra hermana Jency, ella estará ayudándonos. Si ustedes quisiéramos también indicarles la Sociedad de Jóvenes. Esta tarde la Sociedad de Jóvenes será dirigida por el Ministerio Infantil, así que por favor vengan a tiempo. A las 6 de la tarde el Ministerio Infantil tendrá la programación de la tarde. También se les invita a todos después de la Sociedad de Jóvenes a una fiesta infantil que será después. Habrá pizza para todos, palomitas y una película que también se proyectará aquí en la parte de aquí atrás. Ya les habíamos indicado, es para toda la iglesia, o sea, todas las familias. Y no se olvide de que los niños estén con usted como familia. Okay, es movie night, como dijéramos, pero es con usted. Dejemos todo listo, solamente el púlpito y algo que va a ir allí. Púlpito. No, eso no lo. El púlpito. Hay algo que se va a poner. Perdonen, hermanos. No sé, Javier, si está la parte que se va a poner. Es que tenemos una niña que es quien va a predicar. Javier, ¿está acá atrás? ¿Sí? Muy bien. También tenemos el Club de Aventureros. El Club de Aventureros tiene la registración abierta para el año 2019-2020. Hablar con la hermana Neris. Ella es cargada para que ustedes puedan inscribir. También el Ministerio de Damas. El Ministerio de Damas está preparando una canasta para un bebé varón. Así que todas las damas que quieran participar en esa actividad, acercarse con ella. No sé si está aquí la canasta donde acercarse con mi esposa, ¿verdad? En cuanto a eso. También el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, si usted no ha recibido un texto del grupo de WhatsApp, por favor,
acercarse con nuestra hermana, nuestra hermana Jency, ella estará poniéndolo allí dentro del grupo de WhatsApp para que usted reciba cualquier información de parte de la iglesia. También quisiéramos pedirles su ayuda en cuanto a lo de reverencia, por favor. Seamos reverentes. Mañana domingo tenemos el club de aventureros, hay reunión a las 9 de la mañana, será reunión con los maestros o los consejeros del club de aventureros, por favor, a las 9, y a las 10 estarán los niños viniendo entonces para las clases del club de aventureros. No olvidemos eso también. Quisiéramos recordarles, semana pasada estuvimos acá los niños, los maestros de los departamentos a arreglar los departamentos. Así que quisiéramos pedirles en forma especial a los maestros de los departamentos que vengan porque en realidad ustedes son los que tienen que arreglar su departamento. ¿Cuántos maestros tenemos aquí en esta mañana? A ver, maestros. Ok, el resto no están. Por favor, vengan mañana para que arreglen su cuarto. Ahorita tuvieron una sorpresa que llegaron y el cuarto se están pintando. Gracias a Dios, ¿verdad? Se están pintando, se están arreglando. Así que mañana es importante para que quede listo, para que puedan estar listo el cuarto para el sábado. Mañana domingo de 8 a 1. También de 12 a 1 hay una junta con el departamento de construcción. Departamento de construcción. Si usted pertenece al departamento de construcción, por favor, mañana de 12 a 1. Hermanos, quisiéramos pedirles que oren. Hay varios proyectos. El departamento de construcción está poniéndolos. Ya tuvimos una reunión. Nuevamente queremos reunirnos mañana. Se ha mencionado en la junta arreglos tales como cambiar todo lo que es la insulación y todos los tiles de acá arriba del techo, el aire, hacer una limpieza total y también cambiar las tuberías. Así que son varios proyectos que el departamento de construcción está teniendo en mente que quisiéramos o necesitamos de vuestras oraciones. Necesitamos de vuestras oraciones. También seguimos con el mismo proyecto de construcción de un centro comunitario o una cafetería o centro de atención para reunirnos. El sábado pasado no teníamos dónde comer, ¿verdad? Comemos en el lobby. Así que oremos, hermanos, oremos para que el Señor pueda dirigir su iglesia. En la próxima semana tendremos junta donde quisiéramos pasar todos esos proyectos del departamento de construcción y seguidamente tendremos una junta administrativa donde necesitamos la presencia de cada uno de ustedes como miembros de la iglesia de Little York para poder entonces poner delante de ustedes y tener la aprobación de ustedes en cuanto a lo que se realizaría de la construcción. Así que por favor oremos en esa dirección. Hay más anuncios que sabemos: culto de miércoles, culto de viernes, banda de oración del sábado. Hay una programación de el próximo sábado que es la inducción de los aventureros. Oremos también por ello. Vamos de fiesta en fiesta, ¿verdad? Tenemos después, sábado 12, Ministerio de Damas tiene un fin de semana también de oración, dejando huellas, y también tenemos una programación social de la amistad o de las Américas para el domingo 13. Así que esos son los anuncios, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie para darnos la bienvenida, y nuestros niños que están encargados están aquí enfrente. ¿Tienen micrófono?
Vamos a salir de nuestros lugares, vamos a saludarnos. Agradecemos a nuestros amigos que nos visitan en esta mañana. Qué lindo que están con nosotros. Bienvenido seas. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por un día de sábado y gracias porque nos has cuidado y podemos llegar a la iglesia aquí. Ahora que me toca predicar a mí, te pido que me puedas ayudar y que
puedas ayudar a Flor y a Caleb, que van a ser también de los diezmos y las ofrendas y la lectura bíblica. Te pido que un día todos los niños en el cielo podamos predicar y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Dios al monte Sinaí bajó, desde una nube de fuego les habló. Con gran voz de trueno sus leyes vino su pueblo a dictar, 10 son las reglas que debes cumplir. El primero, no tendrás dioses ajenos jamás. Regla 2, no te harás imágenes, no, no, no. Regla 3, su nombre en vano nunca lo tomarás. Regla 4, el sábado tú debes de guardar. Regla 5, tus padres tú siempre deberás honrar. Regla 6, la vida es bella, no hay por qué matar. Regla 7, en adulterio tú nunca caerás. Regla 8, por ningún motivo robarás. Regla 9, no dirás un falso testimonio. Regla 10, la casa ajena no codiciarás. No, no, estas son las reglas y por siempre las guardarás. Ni una jota ni una tilde se deben cambiar. Perfecta ley, la ley de Dios un plan perfecto es. Un plan perfecto es, por eso volverá. Perfecta ley, la ley de Dios un plan perfecto es. Un plan perfecto es, por eso volverá. Perfecta ley, la ley de Dios un plan perfecto es. Un plan perfecto es, por eso volverá. Honra a Jehová con tus bienes y con tus presencias, de todos tus frutos, entonces tus graneros están colmados con abundancia. Ahora voy a pedir a los diáconos si se pueden parar de pie, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, en este día, Señor. Se lo voy a pedir que cuide a cada uno y que también que los últimos dineros que tienen en sus bolsillos, Señor, que usted los bendiga. Y también, Señor, que cuando los hermanos y hermanas van a dar $1 a los diezmos y ofrendas, Señor, que pido que usted también cuide a los diezmos y ofrendas. En su nombre Jesús. Amén.
puestos de pie, por favor. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Sanó los enfermos, al cojo hizo caminar y ciego hizo ver. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Sanó a los enfermos, se liberó, al cojo hizo caminar, al ciego hizo ver. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme a mí. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. Tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma, en mi ser. Tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma, en mi ser. Amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo en mi ser. Tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo en mi ser. Ahora vamos a hacer la invocación así que si quieren pueden pasar al frente para pedir las peticiones a Dios. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayuda a todos por tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Les pido que por favor los pongamos de rodillas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Hoy en este tu día te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que nos has dado, porque hemos podido venir a tu hogar. Señor, te pido por los que van a predicar hoy, Señor, que los bendigas y que todo salga de ti. Te pido por las peticiones, Señor. Hay gente que viene por salud, por cosas que está pasando en los hogares. Te pido que los cuides y que los bendigas. Te pido que
Hay gente que viene porque tiene enfermedades, Señor, que los cures, que los pruebas. Señor, te queremos dar las gracias por todo y que pido que perdones por los pecados que cometemos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Conmigo Hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. La lectura de hoy es Éxodo 32:9. Continuó diciendo Jehová a Moisés: Yo te he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos en esta mañana para el predicador y porque lo bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanas. Feliz sábado. El título de esta predicación es Rescatado. Hermanas, abramos la Biblia en Éxodo 32:9. Y dice así: Y el Señor dijo a Moisés: He visto a este pueblo, he aquí es pueblo de dura servicio. Duro servir se encuentra 18 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se utiliza para describir el pueblo de Dios, o sea, los hijos de Israel. Esta frase dura servicio es especial, muy especial. Se utiliza para referirse al pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Se utiliza para nombrar al pueblo que Dios había apartado para predicar un mensaje diferente a los pueblos paganos. Su significado es ser arrogante, ser terco, ser obstinado, ser altivo, ser altanero, soberbio, orgulloso y muchos más que pudiera mencionar en esta mañana. En otras palabras, es ser, podríamos decir que es todo lo contrario de humilde, obediente, dócil, sumiso, prudente, sensato, tolerante y racional. ¡Wow! Eso es duro, eso es difícil. Queridos hermanos del Leroy, este mensaje de Dios fue dicho para el pueblo de aquel tiempo, pero yo creo que también este mensaje es para nosotros hoy en día, para nuestra generación. Es para la iglesia de Little York
es para los jóvenes y niños de Little York. Este mensaje son para todos los adultos que son el ejemplo que tenemos delante de nuestros ojos. Estas palabras son para todos ustedes a quienes nosotros vemos. Este mensaje es para ustedes a quienes nosotros imitamos. Les invito a que vean este video conmigo, por favor. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. That's a nice thing to me. What's wrong with you, Harry? Me pregunto y les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿somos ese tipo de pueblo? ¿Cuál es nuestro ejemplo que damos aquí en la iglesia? ¿Estamos comportándonos de la misma manera que el video? ¿Nuestra vida refleja al pueblo de dura cerviz de Israel? ¿Estamos reflejando un carácter pervertido con nuestra actitud? Amados hermanos, jóvenes y niños, cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que no nos destruye por nuestros pecados y utiliza un hombre para rescatarnos. Les hago otra pregunta en esta mañana. ¿Ustedes saben la historia por qué Dios dijo estas palabras? Pueblo de dura cerviz. Les invito a que abran sus Biblias en Éxodo 32, 1 al 5. Déjenme leerles por qué Dios les dijo esto. Viendo el pueblo que Moisés se acercaron entonces a Aarón, le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de vuestras hijas y de vuestros hijos y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Imagínense, hermanos, después que Dios los sacó de una esclavitud de 400 años, después que Dios los liberó del arduo trabajo, de muerte segura, el pueblo escogido de Dios, se inclina para adorar a otros dioses paganos hechos de metal. El pueblo escogido. Eso es ser pueblo de dura cerviz. Eso es ser arrogante, terco, obstinado. Eso es ser altivo. Eso es ser soberbio. Eso es ser altanero. Eso es ser orgulloso. En otras palabras, podríamos decir que es un pueblo pecador de dura cerviz. Me pregunto en esta mañana,
¿Cómo está el pueblo de Little York? ¿Qué dioses estoy adorando yo? ¿De qué dioses estoy construyendo yo? ¿Delante de qué Dios me estoy inclinando yo? Estoy adorando al Dios de la música, al Dios de la tecnología, al Dios de las drogas, al Dios de las críticas, al Dios del odio, al Dios de la pelea, al Dios de la envidia, al Dios de las pandillas y al Dios de las películas. Pero ¿sabes? Maravilloso, lo sublime que encontré aquí es la actitud del siervo, el personaje de cual hemos hablado con los niños en esta mañana. Él rescata al pueblo de Israel. Vayamos otra vez a la palabra de Dios en los versículos 10 al 14. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¡Qué misericordia la de Moisés! ¡Qué intersección la de Moisés! ¡Qué siervo tan paciente! Yo no hubiera hecho eso, porque Dios los iba a destruir. Dios los iba a exterminar de la faz de la tierra por sus pecados. Dios los iba a eliminar por rebeldes. Dios los iba a borrar del planeta Tierra. Pero Moisés intercedió por ellos y los rescató. Pero ¿saben la buena noticia? Es que nosotros hoy en día tenemos a alguien más paciente que Moisés, y Él es Cristo Jesús. Por favor, hermanos de Little York, escuchemos su voz y seamos humildes, obedientes, dóciles, sumisos, prudentes, sensatos y tolerantes. Permitamos que Cristo Jesús nos rescate de la muerte eterna, que nos rescate del maligno, que nos rescate de nuestros malos hábitos. Por favor, hermanos, jóvenes y niños, no seamos un pueblo de dura cerviz. Permitamos que Jesús nos rescate. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, vamos a tener la oración final. El himno final. El 7-7. Pongámonos de pie. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo. Tierra
hermanos, vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque me diste la oportunidad de predicar. Gracias porque los hermanos estaban aquí y que pudieron llegar a tu iglesia. Ahora que vamos a ir a la cocina a comer, te pido que bendigan los alimentos y que nosotros que ya nos vamos a la casa, te pido que podamos llegar con bien y que podamos llegar a Sociedad de Jóvenes y que este sábado sea un sábado hermoso como tú dijiste. Te pido que muchos niños en el próximo tercer sábado puedan predicar tu palabra. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos agradecemos a Dios por el talento de Itati, hermanos? Les suplico que oremos por nuestros niños, nuestros jóvenes, para que se mantengan, hermanos, fieles y que seamos un pueblo, como ella dijo, fiel a Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a esperar la salida con el canto de los niños. Nos están pidiendo que todos los que querramos quedarnos, hay mucha comida para cada uno, así que podemos quedarnos aquí. Vamos a pedirles entonces a las personas que van a dar la salida mientras ellos cantan. Vamos a salir en reverencia. Vamos a